Buenos días, buenas tardes o buenas noches según que nos estén viendo. Estamos aquí por segunda vez con los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, porque en la primera sesión que hicimos hace un tiempo se nos quedaron algunas cosas en el tintero y queremos terminar. Bueno, terminar no, porque a lo mejor podemos seguir en cualquier otro momento, porque aquí hay tela que cortar a casco porro, me parece a mí, ¿no? Entonces, bueno, entre las cosas que habían quedado, bueno, antes que nada presentarnos un poco para recordar. Tenemos aquí a Manolo, un compañero de Intersindical Canaria, jubilado, Gerardo, del STEC, todavía en activo. Muy bien. De momento. De momento. Muy inactivo. Hombre. Y yo muy jubilado. Bien, no sé, podríamos empezar como quieran, no sé. Yo aquí, entre las cosas que teníamos pendientes, era todo lo que es el proceso de estabilización de los profesores en general, todo este tema de los interinos, que yo no tengo ni idea de cómo funciona esto, y creo que ahora hay algún proceso pendiente, no sé qué historia, y cuál, no sé, yo creo que podríamos empezar cuál es la postura de la consejería y la postura del STEC en cuanto a este tema, como quieran. Samuel. Gerardo, dale tú. Manolo, Juan. Vale. Bueno, el asunto de la estabilización del profesorado por mérito ha salido mal, ha salido verdaderamente mal. Yo creo que la administración pública en Canarias en la que peor ha salido, ¿no? Porque esto es un proceso de estabilización por mérito para todas las administraciones públicas, es decir, para ayuntamientos, para las personas que trabajan en los ayuntamientos, en los cabildos, en la Administración General del Estado, en justicia, en sanidad y también en educación, ¿no? Pero mientras, digamos que el personal que trabajaba en ayuntamientos, en cabildos, en sanidad, han logrado estabilizar su plaza, aquellos que tenían, digamos, años de antigüedad, y han logrado estabilizarse en esa plaza, en educación no ha sido así. Entonces, en educación, la mitad de las plazas que salieron al concurso de estabilización por mérito, que en definitiva de lo que se trataba era de bajar la tasa de interinidad del 30% aproximadamente, que está o estaba en ese momento al 8%, pues la mitad de esas plazas han ido a docentes de otras comunidades que han participado en el concurso de estabilización aquí en Canarias. Es decir que aquí, a través de una plataforma que puedes acceder en la página web de la consejería, tú colocabas los méritos desde cualquier punto del Estado, optabas a las plazas de Canarias, que por cierto fue la comunidad o el territorio que más plazas ofertó cerca de 4.000 plazas, y a través de esa plataforma ponían los méritos, y nosotros partíamos de aquí con un hándicap, porque no solamente competíamos con todo el Estado, sino que hay un apartado en el baremo que es el de oposiciones aprobadas sin que hayas obtenido la plaza, porque sigue siendo interino, a partir del año 2012, y aquí había muchas especialidades e incluso cuerpos enteros como el Conservatorio de Música, en el que no se habían hecho oposiciones. Es decir, la gente no podía tener ahí ninguna puntuación porque en el entrada no se habían producido oposiciones. No habían podido ni siquiera tener la opción de presentarse a oposiciones, aprobar y luego quedarse sin plaza. Eso era cerca de 5 puntos si te habían ocurrido 2 veces esas circunstancias de los aprobados sin plaza, cerca de 5 puntos sobre los 15 que era el baremo, es decir, un porcentaje bastante alto. Y aquí íbamos con ese apartado en blanco. Total, el proceso fue un desastre, pero el proceso estuvo mal diseñado desde el principio, porque de lo que se trataba era de hacer fijas a las personas, no las plazas. Ese es el kit de la cuestión.
Y la cuestión es que el procedimiento de estabilización haya salido bien o haya salido mal, porque ha salido bien en algunos ayuntamientos, o por ejemplo sanidad, que salió bien, pero no era cuestión de que se saliera después bien o mal, sino de que se hiciera de entrada bien, y se hizo de entrada mal, porque la ley que se firmó, que fue la ley 2021, entre el ministro Iceta y los sindicatos, comisiones obreras, la UGT y el CESIF, estabilizaba las plazas y después se entraba por méritos a esas plazas. Cuando en realidad la Unión Europea, ya desde el año 99, así llevamos mucho tiempo, siempre el Tribunal Europeo de Justicia siempre ha trasladado que hay que estabilizar a las personas, estabilizar a aquellos que están en abuso de temporalidad, no las plazas creadas, las personas que están en abuso de temporalidad. Y como no se hizo así, pues eso dio lugar a que en educación realmente para nosotros los canarios fuera desastroso el proceso de estabilización. Y de hecho eso, bueno, ha tenido un impacto en la lista de interinos de Canarias, en las plazas que se ofertaron y que después se las llevaron personas de otras comunidades que quieren seguir en esas otras comunidades, porque al final nos hemos quedado con el mismo porcentaje de interinos que se pretendía bajar al 8% y estamos en el 28%, o sea que no se consiguió la meta o el objetivo, y por lo tanto el proceso de estabilización ha sido verdaderamente nefasto en Canarias. Se lo trasladamos a diferentes presidentes del gobierno, incluso hicimos, en vista de lo que veíamos que podía suceder, hicimos un informe jurídico para que Canarias tuviera un proceso de estabilización diferente, por ser región ultraperiférica. Proceso jurídico muy bien estructurado, un informe jurídico muy bien estructurado, que le entregamos en mano tanto a Ángel Víctor Torres en la anterior legislatura como a Fernando Planigóneta, y se lo entregamos, mira, aquí viene para poder que Canarias sea diferente, porque si no, en educación va a pasar esto, es decir, va a ser tremendo para la educación canaria, porque las plazas, la mitad de las plazas, el 50%, incluso en el cuerpo de maestros, más del 50%, se han ido a otras comunidades, se han llevado a gente de otras comunidades, no residentes en Canarias, que lo importante es no que sean de otras comunidades, sino que residan en Canarias, que es lo que nosotros queríamos. Y eso ha sido básicamente todo lo que ha ocurrido con el proceso de estabilización por mérito. Yo me imagino, para aclarar dudas que me surgen en la explicación que acabas de dar, y yo me imagino que ha habido participación, por lo visto ha habido fallos de diseño, ¿no? Desde arriba se ha organizado fatal y el resultado ha sido el que está contando, pero la reflexión que surge es la falta de interés por parte de los que son responsables del asunto, responsables políticos, de poner en marcha un sistema que beneficie a la población local. En este caso se ha hecho al contrario. Has dicho que se ha tenido en cuenta, por visto no se ha tenido en cuenta para nada la propuesta que ustedes hacían, supongo que del STEC, ¿no? Sí, del STEC. Si no ha habido participación sindical, hablabas de comisiones UGT cerca, también de Estado presente. El CESIF, vale. Y entonces, que parece que los intereses de los trabajadores, si se han tenido en cuenta, ha sido desde el enfoque sindical ajeno, en el sentido de que son organizaciones sindicales que están en todo el Estado y parece que no tienen demasiado interés en que haya beneficios para los profesionales locales. Lo que me surge como reflexión es, a ver, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el gobierno supuestamente que está defendiendo los intereses locales es pura propaganda, porque en este caso no lo ha llevado a cabo. Y sin embargo, una vez más, la sensación que da es que no se tiene en cuenta para nada la propuesta del STEC. No es la primera vez, supongo que es una tendencia ya general, ¿no? Eso es lo que... Bueno, no sé si ese sería una explicación. Este tema del proceso de estabilización por méritos es acceder a ser funcionario de carrera por mérito, no por oposición. Se da por primera vez, ¿no? Y se da por primera vez y es a través de tus méritos, los que tienes acumulados, ser funcionario de carrera.
Bien, lo que indicó siempre el Tribunal Europeo de Justicia es que los estados debían de bajar la tasa de interinidad, dando fijeza y dando estabilidad a las personas que están en abuso de temporalidad. No, son gente que lleva un montón de años. Que llevan por lo menos tres. Por lo menos tres. Ya con tres se supone que están en abuso de temporalidad. Entonces, esa sentencia, esos pronunciamientos, porque en principio eran pronunciamientos del Tribunal Europeo de Justicia desde el año 99 hasta el año 2002, perdón, hasta el año 2022 aproximadamente, son pronunciamientos, ¿no? Pero ya hay sentencia. Ahora hay sentencia que indica que se tiene que hacer el empleo fijo para estas personas, ¿no? Y lo que queremos es que ahora se cumpla esa sentencia, porque las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia son obligatorias para los miembros de la Unión Europea, son vinculantes. De hecho, el otro día ya Europa sancionó al Estado español por no hacer fijo a los empleados públicos que están en esas circunstancias. Entonces, estamos a la espera de que eso se cumpla, porque el proceso de estabilización que se llevó a cabo, al final, no se hizo conforme a los criterios de la Unión Europea. Se estabilizaron plazas, pero no personas. Luego aquí se hicieron las cosas de entrada mal. Aunque en algunas administraciones públicas, como comentaba antes, resultó que se beneficiaron las personas que detentaban ya esas plazas en calidad de interino. Muchos ayuntamientos, ¿no? Supieron poner como una especie de, digamos, de protección para los trabajadores que ya estaban en esos ayuntamientos desde hace años, y lo mismo pasó en otras administraciones, en diferentes, en los ayuntamientos muchísimo, pero también, por ejemplo, en sanidad salió bien, porque yo he hablado con la gente de Intersindical Canaria y me han dicho que salió relativamente bien. Es más, nosotros tuvimos una reunión con Clavijo, ahora siendo presidente ya, Fernando Clavijo, en donde todas las administraciones públicas, y estaba también Intersindical Canaria y el STEC, como miembros de la mesa de la mesa de empleados públicos, general de empleados públicos, y todas estaban encantados. Uno hablaban del 80% de plazas para sus, digamos, para las personas que ya las detentaban, otros hablaban del 70%, otros hablaban del 90%, y cuando nos tocó el turno a nosotros, dijimos, mire, nosotros tenemos que hablar con rigor. En educación va a salir mal, y si no se actúa, las consecuencias las vamos a pagar, y sobre todo van a recaer sobre el profesorado residente en Canarias, porque no van a obtener esa plaza, porque entre otras cosas no ha habido oposiciones desde el año 2012 y van a partir de entrada con un hándicap, con un, digamos, un déficit de 5 puntos, nada menos sobre los 15 posibles. Va a salir mal, lo dijimos claramente en esa reunión, y de hecho la consejera de Administraciones Públicas, Nieves Ley de Barreto, se acercó después a nosotros y se interesó por nuestra situación, y le dijimos a ella lo mismo que le hemos dicho a la Consejería de Educación, cuyo viceconsejero estaba también presente en esa reunión. Es decir, que se sabía que iba a salir mal, eso se preveía, y después los resultados nos han dado la razón. Ahora lo que queremos, visto que eso ya pasó, es que haya fijeza por abuso de temporalidad y se cumpla la normativa de la Unión Europea. ¿Usted tiene algo que decir? No, lo que ha dicho Gerardo es exactamente así. Entonces, bueno, la realidad es que el porcentaje de interinidad vuelve a estar disparatado, bastante elevado. Como bien dijo Gerardo, no hay voluntad política para buscar una solución que realmente recoja las particularidades de Canarias. Entonces, ahora están con parche, porque ahora surge la duda, por ejemplo, de, oye, ¿qué pasa para aquellos interinos que ya lleven 3 años trabajando para la consejería? ¿Los van a cesar al acabar o no? Entonces vienen los parches, en plan, bueno, no te preocupes, simplemente se te cambia de centro. Si llevas 3 años en un mismo centro, ¿no?, una vacante, pues se te cambia. Y entonces la realidad es que sigue sin haber voluntad política para querer cambiar esto.
que realmente se valore el haber trabajado en Canarias como principal factor a la hora de asignar esas plazas. Sí, hay un baremo de méritos con muchas cosas, pero el principal tiene que ser la experiencia laboral en Canarias y sin límite. Una persona que lleve 25 años trabajando como docente en Canarias y que no se estabilice, y que una persona que no ha trabajado nunca en Canarias se estabilice con a lo mejor 3 años de servicio en otra comunidad, pero luego tiene que si máster, que si otras cosas, oye, que me parece muy bien, te has formado, has gastado un tiempo, todo eso es genial, pero al que lleva 25 años trabajando en Canarias, no lo puedes dejar fuera. Digo 25, como puede ser 15, como puede ser 12. Son gente además que lleva muchos años, como yo digo, peregrinando por las islas. Ojo, un año me nombran en La Gomera, al año siguiente me nombran en La Palma, al año siguiente en Tenerife, Fuerteventura, y esa gente tiene familia. Y la pregunta es, ¿hay alguna razón de por qué no se tienen en cuenta las aportaciones que además desde la propia explicación se ven como muy lógicas, ¿no? ¿Por qué razón los responsables políticos no ven esa realidad? ¿Hay algún tema de fondo? Lo dijiste antes, si esto se crea desde Madrid y no se escucha, lógicamente, las particularidades de Canarias, para Madrid somos lo que somos, estamos alejados y, oye, Canarias está muy bien como lugar estratégico si hablamos de la geopolítica, pero luego olvídate para el resto de cosas, esa es la realidad, lo dijo Gerardo. 3 sindicatos, comisiones, UGT y CECIF, que por cierto, su representación sindical en el sector de educación en Canarias no es mayoritaria, ni mucho menos. Entonces, incluso la UGT, por ejemplo, no tiene nada. Está ahí en las mesas de negociación porque bueno, al ser un sindicato estatal, pues lo ponen, pero no tiene representación de votos, me refiero. Entonces, esos 3 sindicatos que no conocen, o parece que no conocen la realidad canaria, legislan a nivel nacional sin tener en cuenta nuestra singularidad, como bien dijo Gerardo, de región ultraperiférica, reconocida por la Unión Europea para un montón de cosas, y para esto no, la voluntad política. Se puede hacer una intervención. Esto no es nuevo, creo yo, que ha pasado en la historia de Canarias a nivel educativo. Ha habido también un criterio en ese sentido, donde se primaba siempre el profesorado de fuera, el peninsular, sobre el que está arraigado en Canarias. Entonces creo que esto es más de lo mismo del Estado, ¿no? O sea, es como acabo de explicarlo bien, una maniobra, no creo que sea por desconocimiento de la ley, pagar la multa que corresponderá, pero que es una estrategia como hemos planteado. Creo que ustedes que está motivado a que no interese el territorio de Canarias, que esa cultura que tienen otras comunidades como el País Vasco o Cataluña se pueda producir en Canarias con ese desarrollo cultural que tendría la población canaria que tiene que tener a nivel de, bueno, el arraigo de la tierra, el arraigo del profesorado. Motivado, no, lo que hay es un desprecio absoluto a nuestra singularidad. Y ese desprecio, al final, ¿a qué se debe? Pues si la política son votos y la fuerza que tengas en el Parlamento, a nivel estatal, etc. Entonces, bueno, pues Canarias también tiene la fuerza que tiene, entonces su voz es la que es, y de ahí la importancia que cuando hay unas elecciones, pues tenemos que apostar por partidos que realmente nos representan. Y ojo con eso, porque hay nacionalismos falsos que dicen que nos representan, pero luego, a la hora de dar el calle, no lo reflejan. Sí. Esa es la realidad. Y yo creo que también, porque aquí se está dando una situación que es muy, en general, en el movimiento sindical, en general se está dando y lo observamos continuamente desde los sectores que nosotros trabajamos. Es decir, ustedes están planteando una cuestión que no resulta extraña, porque la tendencia es primar y favorecer al sindicalismo implantado a nivel estatal, que detrás de ese sindicalismo hay unos intereses determinados muy ligados al poder. Yo me atrevo a decir que todo lo que nos signifique
ese tipo, lo que defienda otro tipo de sindicalismo, de tipo alternativo, más combativo o más reivindicativo, como puede ser el tema del STEC, y de otros sindicatos a nivel estatal, posiblemente en las regiones, en los lugares de España que no son de tipo centralista, sino que plantean una alternativa social incluso. Y yo pienso que hay como una especie de desprecio o de marginar a un sindicalismo que no es representativo de los intereses del sistema. Y así de claro, yo lo veo porque cuando se habla a nivel público de los sindicatos, aparecen mujeres y comisiones nada más. Y no es porque ahí en esas organizaciones sindicales puede haber gente muy decente y muy defensora de los intereses de los trabajadores, pero como estrategia sindical desde los aparatos definen otro tipo de planteamientos y el STE en este sentido yo creo que representa todo lo contrario, un sindicalismo más a pie de calle, muy ligado a los intereses reales de los trabajadores. Pienso yo que en el fondo del asunto está eso también. Y es porque se repite constantemente el favorecimiento de organizaciones sindicales muy ligadas a lo que es lo que entendemos como el poder político estatal, ¿no? Y creo que esa es la causa de esta situación. Eso es importante, digamos, es todo un campo de estudio, qué es lo que ha pasado con el sindicalismo en los últimos años, sobre todo porque los sindicatos tradicionalmente el sindicalismo siempre ha estado vinculado a la defensa de una clase, que es la clase de los trabajadores. De hecho, el STE, que es Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, se funda en el 77, poco después de que se derogaran las leyes de los sindicatos franquistas, de los sindicatos verticales. Me parece que, si no recuerdo mal, 2 meses después, justamente desde que se pudo, en el año 77, en diciembre del 77. En ese aspecto somos el sindicato más antiguo de la enseñanza aquí en Canarias. Entonces, el STE sigue representando buena parte de las aspiraciones en este caso, del profesorado. Sigue siendo un sindicato de clase en el sentido de que representa la clase de los trabajadores, sigue siendo un sindicato combativo, sigue siendo un sindicato de negociación colectiva, porque tradicionalmente los sindicatos están vinculados a la negociación colectiva y a las reivindicaciones colectivas, y seguimos apostando por ese tipo de sindicalismo asambleario que ha ido desapareciendo tradicionalmente, ¿no? Después están los sindicatos nuevos, digamos, que son sindicatos que forman parte del mismo sistema un poco y que sirven de correa de transmisión de ese sistema. Esos sindicatos son sindicatos de gestión, sindicatos de servicio, son sindicatos gestorías, vamos a decirlo así. Te sirven para arreglar los trámites y los procedimientos y, en último término, intentar mejorar las condiciones laborales del gremio al que pertenece, pongamos educación, por ejemplo, ¿no? Es decir, no están o no son de la misma tradición de transformación de la realidad y de lucha por la justicia social que el STEC, porque el STEC desborda los márgenes, digamos, de educación. Este siempre ha sido concebido como un sindicato de transformación de la realidad social, de justicia social, de vinculación con otros sectores, digamos, de trabajadores, de otros. De hecho, en el año 77 estaban muy vinculados a los sindicatos, por ejemplo, de los estibadores, o a los sindicatos tabaqueros, o a otro tipo de organizaciones sindicales. Es decir, conformando, digamos, una clase, sindicatos de clase, digamos, formaban una constelación, ¿no? Ahora han aparecido estos sindicatos gestoría y nosotros hemos tenido que adaptarnos un poco y hacer un esfuerzo para hacer gestión también, porque si no, tus afiliados poco a poco quieren también que se solucionen sus problemas particulares, que le hagas el papel, que le hagas el procedimiento, que le hagas una reclamación porque la necesitan, si tienen un descuento en nómina, que veas porque tiene un descuento en nómina
y traten de corregirlo. Si tienen un fallo en un nombramiento, pues interesarte por él. Es decir, todo lo que hace un sindicato, un sindicato de gestoría, nosotros hemos tenido en ese aspecto y lo hacemos, nosotros lo hacemos mejor que cualquiera, o tan bien como cualquier otro sindicato. Y entonces ya tenemos, por un lado, lo que siempre fuimos, que es un sindicato de negociación colectiva y de transformación social, y por otro lado, hemos hecho un esfuerzo importantísimo, y se ven los resultados en el crecimiento de nuestros afiliados, en el hecho de que somos un sindicato que también hace gestión. Por aquí ahora, en el mes de julio, vienen múltiples personas a hacer diferentes reclamaciones de diferentes procedimientos, de adjudicaciones de destino, de comisiones de servicio, de listas de trabajo, etc., ¿no? Es decir, vienen muchísimos, son pura gestión. Y después están los sindicatos que tú acabas de nombrar, que vamos a decir que son sindicatos de la concertación. Es decir, son sindicatos que en su origen también fueron sindicatos de la transformación de la realidad, que luchaban por la justicia social, pero con el tiempo se han ido adaptando al sistema en el que se encuentran muy cómodos, y que son sindicatos de la concertación. Con esos sindicatos, justamente, es con los que los gobiernos tradicionalmente hacen los pactos. Son los grandes sindicatos. Tienen ya un papel muy definido dentro de la normativa, incluso dentro de la Constitución, y tienen un papel de negociar acuerdos con el gobierno sin romper lo que es, digamos, la sociedad o el marco social en el que se vive. Ya no son sindicatos revolucionarios como lo fueron en su momento cuando nacieron. Pongamos por caso comisiones obreras, incluso la UGT. La UGT se funda junto con el Partido Socialista prácticamente el mismo día en la taberna Casa Labra en Madrid, ¿no? Yo no estaba. Bueno. No lo digo porque lo funda Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el fundador del PSOE, porque aquí ya Pablo Iglesias ahí. Entonces tiene sus orígenes marxistas, pero ya ha perdido su carácter revolucionario, que es lo que comentaba antes Manolo. Entonces tenemos, digamos, tres tipos de sindicatos, si me permiten, ya para reflexionar sobre el sindicalismo, que también, como somos sindicalistas, pues está bien que un poco reflexionemos. Los sindicatos tipo como el STEC, que mantienen su lucha y su dialéctica, su relato sobre la transformación de la sociedad, que cada vez más injusta, más desigual, más insolidaria, y al mismo tiempo han hecho un esfuerzo para hacer, y están a la altura de cualquier otro sindicato en cuanto a la gestión y en cuanto a los servicios. Los sindicatos nuevos, que son sindicatos interclasistas, vamos a decirlo así, sindicatos conservadores, muchos de ellos, y que quieren mantener, digamos, la estructura social tal y como está, y los que se dedican a hacer gestión, son sindicatos de gestoría, y los sindicatos de la concertación, que son sindicatos que en su día y en su génesis fueron sindicatos revolucionarios, pero que se han ido adaptando de tal manera, se han ido acomodando de tal manera que ya tienen un papel muy definido y ya se sabe que son los sindicatos que negocian, que pueden negociar con los diferentes gobiernos, pero que no salen, digamos, no rompen, no vuelven a sus orígenes, digamos, intentando una transformación social. Yo creo que básicamente en líneas generales se encuentran estos tipos. Nosotros No, que estaba pensando, hablando de lo que estaba diciendo sobre la desigualdad, que estos sindicatos no se lo plantean, el tema estaba pensando en el tema de la formación profesional, que el otro día lo nombramos un poco, pensando en un chico o una chica que termina la educación obligatoria, tiene como tres opciones, tiene tres posibilidades. Una de ellas es meterse en el mercado de trabajo, por la razón que sea, porque su familia no puede ofrecerle una educación. Otra es meterse en la FP y otra es ir a la universidad. Estas tres opciones
implican clases sociales, en el sentido de, normalmente los que van al mercado de trabajo a través del paro, a través del SEPE, a través de lo que sea, suele ser gente que viene de la clase obrera, del proletariado. La FP son a lo mejor gente de la pequeña burguesía dependiente, que puede decir, bueno, pues tú te metes en FP, bien, para que saques por lo menos un titulito, y los de la burguesía de cada zona, de lo que sea, o incluso pequeña burguesía, te vas a la universidad. Son como distinciones en cuanto a las clases sociales. O sea, eso implica ya desigualdad. No sé si esto se lo han planteado, si esto es así, a lo mejor estoy diciendo yo algún disparate. Yo particularmente creo que es importante quitarle esos estigmas que hay a las opciones que se cogen por parte de las personas que deciden estudiar, formarse. Por ejemplo, está claro que hoy en día, como quien dice, le das una patada a una piedra y te salen debajo, pues, no sé, voy a poner un número, 200 ingenieros o 200 trabajadores sociales, ¿me entiendes? Entonces, sí que es verdad que hoy en día el acceso a la universidad es mucho más fácil. También es verdad que hay una realidad ahí, y es que aunque haya becas, luego hay otros costes asociados a ir a la universidad que muchas familias no se pueden permitir, y al final, como bien dice, pues eso se lo puede permitir solo ciertas familias. Pero bueno, la FP ha evolucionado mucho de lo que era lo que es hoy en día, y es una opción igual de recomendable que ir a la universidad. Y hay mucha gente, de hecho, que decide ir a la FP porque tiene una salida laboral mucho más rápida, e incluso con mejores salarios que la universidad. Entonces, bueno, habría que seguir potenciando la FP. Eso es lo que hay que hacer. Y no meter recortes, como se hace desde la Consejería de Educación, que es lo que hemos tenido este año. Es decir, vale que la FP pueda adaptarse al mercado de trabajo, pero también tiene que adaptarse a las singularidades del territorio y no solo al mercado de trabajo. Entonces, este año, por ejemplo, hemos tenido muchos conflictos con el tema de FP, precisamente por un tema de recortes de las condiciones laborales del profesorado, pero es que detrás de eso también está el recorte de un montón de ciclos de FP, especialidades pues que no, que no interesan al mercado laboral, a los empresarios, etc. Y entonces, bueno, yo creo que es importante eso también ponerlo de manifiesto, que la FP es súper importante, que hay que potenciarla y no recortarla, como se ha hecho desde la consejería, porque ellos te venden una cifra. Entonces, los políticos son fantásticos vendiendo cifras, porque al fin y al cabo el que no entiende de FP solo va a ver la cifra y dice, ah, vale, la cifra la entiendo. Y eso es lo que hacen los políticos, pero es que hay mucho detrás de esa cifra. La FP, digo, es una grandísima opción para acceder al mercado laboral, y hay que potenciar, no recortar. Yo quería decir algo con respecto a lo que se me quedó, con respecto al tema del sindicalismo, que estábamos comentando antes, y que hablábamos de esa competencia que hay también dentro del sindicalismo entre diferentes sindicatos, con diferentes papeles y diferentes roles, etc. Y es que, aún con todo y con toda esa competencia, el ESTEC, por ejemplo, en el campo de la educación aquí en Canarias, sigue siendo el sindicato mejor estructurado, mejor vertebrado. Nosotros en las últimas elecciones ganamos en 4 de las 7 islas, en 4, y en las otras 3 quedamos segundos. Es decir que nosotros seguimos siendo, o sea, desde el punto de vista territorial, el sindicato más completo, aún con la competencia que tenemos por parte de los de la concertación, por parte de los sindicatos de teoría y por parte de todos estos sindicatos que están surgiendo y que en definitiva responden a, digamos, a correa de transmisión del propio sistema, ¿no? Tan desigual y tan injusto. Y en cuanto al tema este de la FP que tú planteas, yo estoy de acuerdo un poco con la base que tú acabas de indicarnos, porque es difícil ver, por ejemplo, a los hijos de las élites económicas y académicas estudiando fontanería, por ejemplo, ¿no? Sí, sin tener nada contra los fontaneros, pero, o sea, estudiando un ciclo de media, es muy difícil.
Es decir, tienen los suficientes recursos como para repetir, para tener preceptores, para tener maestros, para irse a una universidad extranjera, para tener un título universitario de la Francisco Marroquín, esta que está ahora de moda, y que solamente tiene títulos que valen en Guatemala, pero como se puede... Y si no, falsifica. Y si no te lo regalas. Y si estudian una FP, se la hacen por la privada. Claro, entonces las élites siempre tienen recursos suficientes para que sus hijos hereden no solamente ya el poder económico, sino también, digamos, la influencia intelectual, cultural, y se mantiene. Y al revés es más complicado, ¿no? O sea, el proletariado es complicado de que vaya, que los hay. Sí, por supuesto. Eso se hereda. Yo mismo. Eso se hereda. Pero se hereda, ¿eh? De hecho, hay un informe de la UNESCO que salió hace unos años donde se decía que aquí, justamente entre nosotros, se necesitan 4 generaciones de media para que alguien de una familia con escasos recursos puedan, digamos, subir dentro de lo que está la sociedad. De media, 4 generaciones. Entonces, eso se va heredando. ¿Por qué? Porque, digamos, la tendencia es que si formas parte de una familia con escasos recursos, que tiene también, desde ese punto de vista, poca, digamos, maneras de, muchas veces, de proteger a los niños, de irlos educando y tal, y esos escasos recursos muchas veces impiden que tú, por mucho talento que llegue o que tengas, pues llegues a lo que te corresponde. Eso es hereditario. Que lo digo que, por ejemplo, mira, yo siempre recuerdo el caso de Lula. Lula es un obrero metalúrgico y es presidente del Brasil. O el caso de Pepe Mújica. Es decir, hay gente de enorme talento, no han tenido estudio, y eso no significa que no sepan, porque yo no soy elitista, no sepan llegar a ser las máximas autoridades, y no solamente lo hagan bien, sino que tengan una autoridad reconocida por parte de la sociedad que va más allá de la propia legitimidad de las leyes. Es decir, lo reconocen como una persona que tiene una trayectoria. Cañamero aquí, ¿no? Por ejemplo, Cañamero, otra persona que tiene una trayectoria y es reconocida esa trayectoria, tiene una autoridad, ¿no? Por sus sacrificios. Marcelino Camacho, Diego Cañamero, como dirigente sindical histórico y muy vinculado al tema de la transformación social. Marcelino Camacho tuvo 14 años en la cárcel, la mayor parte de ellos en Carabanchel. Después estuvo en otras cárceles, después protagonizó una fuga también, estuvo por el norte de África. Bueno, Marcelino Camacho fue, yo creo que un ejemplo de sindicalista, digamos, honesto, comprometido y digamos... Una formación humana y una formación a nivel de interpretación social. Sí, y un sacrificio personal. Es que 14 años en la cárcel no están para unas cárceles franquistas. Número de lectura permanente, que eso también es importante, ¿no? Exactamente. También les digo que estamos hablando de, si me permiten el matiz, estamos hablando de personas que en su momento no pudieron seguramente acceder a esa formación, porque la formación antes era la que era y hoy en día es inmensa comparada con lo que había en aquellos años. Vamos a parar un poco